1 Samuel capítulo 17, verso 45 a 47. Vamos a titular esta presentación David, la victoria de David sobre el filisteo Goliat. Entonces inicia de 1 Samuel capítulo 17, verso 45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Yahweh, Jehová Exyaber, te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Yahweh, Jehová Exyaber, no salva con espada y lanza, porque de Yahweh es la guerra, y Él os entregará en nuestras manos. Entonces, lo que intentamos demostrar o compartir con todo el Rastafari, que ha sido capaz de recibir la revelación completa, la mitad de la historia que el resto del mundo no ha escuchado. Entonces, vamos para darle un poco de contexto a lo que intentamos presentar. En este tiempo de la batalla, Saúl es el rey de todo Israel. Saúl es un individuo elegido por la gente de Israel, no por el más alto. Entonces, aquí encontramos David, que se presenta a la batalla con otro espíritu, no igual a aquel que posee Saúl. David es uno que viene a la batalla en el nombre del Señor. Bendito sea Él que viene en el nombre del Señor Yahweh, Jehová. Entonces nos enseña y la victoria de David sobre Goliat nos demuestra como un tipo seña o señal, cómo es guiado en manera divina por el mismo Altísimo. Entonces le da un tipo legitimidad al futuro reino de David sobre todo Israel, que es diferente que aquel de Saúl, una elección de la gente. Aquí tenemos David, que obviamente declara que el Yahweh le entregará al filisteo en sus manos, y David entonces entregará los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a toda la bestia de la tierra. Pero más importante es lo que dice David: y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Entonces David viene con la fe en Dios Todopoderoso, en Yahweh, y no solo lo declara, pero lo demuestra. Entonces demuestra como Yahweh no es uno que viene y salva con espada o escudo. Entonces mantengan eso en memoria. Y ahora a dirigirnos a los tiempos, al siglo 2000, al más preciso, 1928. 1928, octubre 7, si no estamos equivocados. Es un día que Rast Eferi es coronado Negust Eferi, rey Tafari, rey Eferi. Entonces, 1930, noviembre 2, es la coronación de Negust Eferi a Negus-Negesht de Etiopía, rey de reyes de Etiopía, y toma nombre el primer poder de la Trinidad, su majestad imperial, elegido de Dios, león de la tribu de Judá, rey de reyes de Etiopía. Entonces, ¿cómo podemos recibir, aparte de que es obvio, verdad, pero cómo podemos asegurarnos que este realmente es el elegido de Dios? Pues así como David se presenta, declara y demuestra, igual tenemos la raíz de David, el león de la tribu de Judá, igual declara, demuestra y enseña para todo el que es dispuesto a recibir. Entonces, 1935 tenemos una situación en cual aquellos que son enemigos de Jesús Cristo, aunque digan ser
creyentes y fieles a Jesús Cristo, um, sus acciones demuestran que no lo son. Entonces tenemos un pacto, una alianza, una unidad, como dice Benito Mussolini, entre el Vaticano Roma, fascista Italia, Benito Mussolini el dictador, y el supuesto rey de Italia en ese tiempo, Víctor Emanuel. Entonces tenemos esta alianza de una alianza bestial que se dirige al sueño de obtener, con la esperanza de obtener un nuevo imperio, un nuevo reino romano. Entonces se dirigen a Etiopía a atacar injustamente, sin ninguna razón, sin ningún tipo de justificación. Atacan a Etiopía. Se, uh, o sea, tantas cosas negativas que hicieron. Por ejemplo, atacan sin siquiera declarar guerra ante la nación de Etiopía, el reino de Etiopía. Atacan a una gente sin justificación, por ninguna razón más que por la esperanza de obtener el reino romano, revivir la gloria romana que ellos creen alguna vez existió. Entonces, al intentar revivirla, Etiopía debe ser sacrificado en esta esperanza de revivir un reino romano, y así es como atacan Etiopía, una gente cristiana, una gente que atrapada en los tiempos de Cristo, con prácticas, tradiciones de miles de años atrás, una gente que jamás ha visto un automóvil, y si los habían visto, muy pocos etiopíes, posiblemente unos cuantos, jamás habían venido en contacto con algo que el resto del mundo conocía como avionetas o aviones. O sea, una gente totalmente indefensa, inocente y sin culpa. Entonces tenemos la alianza, el Vaticano, Benito Mussolini, fascista italiano, y Víctor Emanuel, con en ese tiempo lo que era el ejército más preparado que había existido. Entonces tenemos las fuerzas militares italianas con sus avionetas, con sus tanques, con su armamento modificado, con alta tecnología, con gases venenosos. O sea, un un ejército para causar destrucción, y sin vergüenza y sin remordimiento de conciencia atacan a una gente inocente que pelea y se defiende descalzos con lanzas sobre caballos. Entonces aquí encontramos una situación muy parecida a la que leemos en 1 Samuel, encontramos una situación muy parecida a aquella a la que referimos, en cual David se presenta a la batalla y frente a Goliath, el gigante. Entonces igual Italia en el futuro, en la profecía, en la revelación, Italia es ese gigante, excepto queremos decir que posiblemente es más sorprendente el ataque italiano, el futuro gigante conocido como el pacto de fascista Italia y Vaticano Roma, Benito Mussolini y Víctor Emanuel, contra una gente indefensa, una gente fiel a Jesús Cristo. Entonces no hay necesidad de irnos en detalle qué está haciendo una gente que dice creer en Jesús atacando a otra gente que demuestra ser fiel a Jesús Cristo. Eso es obvio. El que no lo pueda recibir no quiere. Entonces el mundo prácticamente se imaginó, en su vana imaginación suponieron que este es el fin para el primer poder de la Trinidad y que no hay nada que puedan hacer. Entonces el mundo se imaginó que era que se podían olvidar de Etiopía, que al cabo cómo poder confrontar un ejército tan mecanizado y tan
que poseen tan alta tecnología y armamento avanzado. O sea, uh, bueno, al menos esto era el pensamiento del mundo en ese tiempo. Es el fin para Etiopía, el fin para el rey de reyes de Etiopía. Pero he aquí, León de la tribu de Judá ha vencido, victorioso. Mayo 5, 1941, un día que estamos seguros que el mundo entero jamás se imaginó poder llegar, la liberación de Etiopía. Y entonces, si ese no es un milagro para los libros de historia, no existe otro que sea igual. Entonces, pero curiosamente no están los libros de historia por la misma razón. Si el mundo sabe esto, tal vez la gente se pondrá a pensar un poco, y al pensar tal vez cuestionar y preguntar, y no vaya a ser que lleguen a conclusiones y a poder razonar y liberar aquella mente que por tanto tiempo ha estado esclavizada. Entonces, más importante, Su Majestad Imperial, está grabado un video en YouTube. Son unos 30 y 40 segundos. Entonces dice Su Majestad Imperial, dice así: está bien que están aquí para grabar esta imagen de mí en mi jardín, en mi palacio en Addis Abeba, porque todos alrededor del mundo van a realizar, van a poder ver, van a entender que hasta en el siglo 2000, con fe, coraje, es decir, ánimo, valentía y una justa causa, David seguirá derrotando a Goliat. Muchos quieren pretender que Su Majestad Imperial no tenía jamás exaltó al Rastafari, que jamás lo aceptó, pero estas son sus palabras. La gente a través del mundo se dará cuenta, entenderá y realizará que hasta en el siglo 2000 David continuará derrotando a Goliat. Entonces, otro pequeño detalle que queríamos compartir con aquel que ha sido capaz de recibir la revelación Rastafari, y no es para tratar de convencer a aquellos que no lo pueden recibir, porque no es para ellos. Lo mencionamos porque debemos establecer que la razón en que intentamos presentar bastante información sobre el tema no es para convencer a aquellos que no quieren, sino para darle más fuerza y ánimo a aquellos que tienen un poco, que sean capaces de detenerse de eso poco que tengan, que al cabo se les dará más. Y entonces es nuestro objetivo y necesario mencionar. Entonces, Primer Reyes, segundo capítulo, verso 10, dice: y David durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Entonces, coronación de Rast-Eferi y Anegust-Eferi, rey Teferi, inicia un reino en cual por herencia toma un reino humilde, Su Majestad Imperial. Bueno, en ese tiempo el rey Teferi le entregan un reino muy humilde, como en este caso lo vamos a comparar con Hebrón, una fundación, una raíz de un futuro reino más extravagante, más excelente y más grandioso, más progresivo, pero inicia con un principio humilde. Entonces, 1930 tenemos la coronación, y aquel quien debe de ser, va a ser y siempre será, toma el nombre, el primer poder de la Trinidad. Y entonces tenemos hasta el año 1935 que nos da un total de 7 años
tenemos una pausa en el reino de Su Majestad Imperial, tenemos una interrupción, un agente bestial que deben de hacer aquellas cosas que están escritas así para cumplir la profecía. Entonces tenemos esa pequeña y corta pausa hasta 1941, mayo 5. Tenemos ahora la liberación etiopí y Su Majestad Imperial inicia otro tipo de reino en cual el reino está basado en paz y la gente de Etiopía ya no son expuestos a la guerra, y entonces un tiempo de progreso y adelanto, mejoramiento para la gente etiopía, un reino en paz, un reino en la paz de Jesús. Al cabo, para ese tiempo Su Majestad Imperial ya había convertido los enemigos de Jesús Cristo en su pisadero, así derrotando a los italianos. La serpiente, aquella que siempre ha estado molestando desde el principio, continúa hasta estos días presentes, pero Su Majestad Imperial los regresó de donde vienen, a la tierra, lambiendo el polvo y el pisadero de Nuestra Majestad en alto. Y bueno, los enemigos, el pisadero de Nuestra Majestad en alto, su pisadero, los enemigos de Jesús Cristo. Disculpen por esa confusión. Pero entonces inicia un nuevo tipo de reino, un reino en paz. Y tenemos del año 1941 hasta que aquellos que estaban en el jardín inocentes comen de la fruta prohibida, y las páginas de historia testifican a las atrocidades y el terror al cual han estado expuestos los etiopíes desde ese día desafortunado que traicionaron al Rey de Reyes de Etiopía. Entonces, en unos récords dice septiembre 11, 1974. Entonces tenemos el primer reino en un principio muy humilde. Su Majestad Imperial toma Hebrón o Etiopía, el reino antiguo, por 7 años, así como David reinó en Hebrón 7 años. Tenemos la corta pausa, la interrupción por causa de los italianos, Vaticano-Roma, Benito Mussolini, fascistas y todo eso. Y luego un nuevo comienzo, un inicio nuevo, en cual el reino de Su Majestad Imperial es en la paz de Jesús desde el 1941 hasta 1974. Igual 33 años reinó en Jerusalén.